la causa de Malvinas como causa nacional, la soberanía de nuestro territorio, pues son nuestras, no hay forma de discutirlo, es muy fuerte. Es muy fuerte en los argentinos, y a pesar de que fue una dictadura, la peor dictadura cívico-militar, la que convoca o lleva a esta guerra, la causa en sí era realmente legítima desde el punto de vista de que reivindicaba la soberanía nacional. Fíjate, me encantó tu introducción porque vos dijiste que las personas de tu edad eran muy jóvenes, muy niños, y es cierto, esto ha pasado hace 36 años, 36 años, o sea que tenés que tener más de 40 para empezar a tener algún recuerdo más o menos directo. Claro, yo tenía 9 años. Por eso, y te diría yo, más de 50 para tener un poco más de conciencia. Sí, sí, obviamente. Entonces hay mucha gente, yo diría la gente de menos de 50 años, 2/3 de la población argentina, que no tiene una percepción directa, o sea que recibe la información de Malvinas de lo que se dijo y se vio y se contó después. Pero en ese momento, como vos lo estás planteando, y me pediste que recreemos ese contexto histórico, era el año 82, la dictadura había fracasado totalmente, estaba en un tobogán, cuesta abajo, había resistencia popular, luchas sociales, conflictos gremiales, tal es así que un par de días antes, la CGT de Ubaldini, que era y el grupo de los 25, que era el más activo, el más combativo, había hecho una enorme movilización hacia Plaza de Mayo. El presidente era Galtieri, el tercer presidente de la dictadura, y reprimida, con bajas, un par de días antes después del desembarco en Malvinas. O sea que fue, desde el punto de vista político, Vivi, fue una carta que se jugó, fue una estrategia, digamos. Claro, pero en términos de decir, bueno, si esto nos sale bien, nos quedamos un rato largo, y la jugaron así. Ellos, yo creo, por favor, con todo respeto y salvando las distancias, buscaban cierto consenso social, cierto estado exitista, como fue el Mundial del 78, que lo usaron muy bien en un momento donde pasaban cosas horribles en Argentina, donde la violación de los derechos humanos era algo de todos los días, sistemático, y sin embargo uno ve esas canchas colmadas al grito de Argentina y todo lo que se decía, y bueno, confunde. Los argentinos somos derechos y humanos, la José publicidad. María Muñoz, que era el relator más popular, lo decía y lo vociferaba en medio de las transmisiones de fútbol. Yo me acuerdo, como si fuera hoy, Vivi, de los autos circulando, algunos autos en las calles con la calcomanía. La calcomanía, somos derechos humanos, porque había toda una cuestión ahí. Entonces yo creo que ¿por qué estamos recordando esto, que es feo? Porque va en la misma lógica de Malvinas, desde el punto de vista de ellos, no de los héroes. Yo siempre recomiendo a quienes nos hablamos o nos escuchan de estos temas, marcar la diferencia entre los héroes, los mártires, quienes dejaron su sangre, su vida, por una causa justa, porque la causa de Malvinas es una causa justa, de la intención de estos demonios. Totalmente. Porque si no mezclamos todo y pasa, pero es muy duro y vos misma lo dijiste hace un rato, la sociedad argentina, exitista, porque somos así, le dio la espalda. Absolutamente. A la guerra y a los soldados. Y a los que volvieron. A los que volvieron. Cuando uno habla con los veteranos, es desgarrador cuando te cuentan que venían como parias, que los traían escondidos, que los barrieron debajo de la alfombra, que no les permitían hablar ni mostrarse en público porque los militares, después los mandos militares, de perdida la guerra quisieron borrarla. Porque fue, de todas maneras, felizmente no pudieron porque estaban ya en una etapa, en una fase final. En una decadencia absoluta. Total, pero lo intentaron. Y hay que decir que la democracia, que ya lleva 35 años en la Argentina, tampoco ha sido muy generosa. De a poco, pero todavía falta una reivindicación pública desde el punto de vista, insisto, de los héroes, de los mártires. Desde el punto de vista humano. Atender a los sobrevivientes.
En la guerra, que duró 49 días, porque fue una guerra relámpago, el desembarco fue el 2 de abril de 1982 y la rendición el 14 de junio. 49 días que, como decís vos, nos estuvieron desinformando y mintiendo. Ay, pero recuerdo, Bueno, o sea, cierro los ojos y veo la televisión en la cocina de mi casa y el comunicado. Comunicado número... con imágenes que quienes recordamos el tiempo son realmente tremendas, vergonzosas. Sí. Cuando Galtieri sale a la Plaza de Mayo ante una multitud que aclama, porque la gente compró Por supuesto. el tema de Malvinas, y es cuando ya teníamos la información que se venía la flota inglesa. Entonces, ¿te acuerdas ese gesto de soberbia estúpida? Sí. Y si quieren venir, que vengan, le presentaremos batalla, el Principito, El le decía, Principito. porque para que no queden dudas, Sí, sí, lo sí. mandaron al Príncipe Andrés al frente de la Task Force, Sí, sí. porque la especulación de los militares, ¿cuál fue? Y acá, si te interesa, lo planteamos Dale. un poco en el terreno político. Ellos creyeron que Inglaterra se la iba a comer, digamos, que no iba a mover sus tropas. La reina de los mares, Thatcher justamente. estaba muy mal. La Margaret Thatcher, que era En realidad le hicieron un favor porque con esto Thatcher... le salvaron la vida políticamente hablando. Sí. Thatcher estaba igual que ellos, en un tobogán. Entonces dijeron, no, primer error. Sí. No, En política nadie está muerto. Segundo error, creer que la OTAN y fundamentalmente Estados Unidos No iban a hacer nada. iban a hacer nada, que iban a ser prescindentes, Sí. una ingenuidad y una Absoluta. ignorancia, Sí. socios históricos. Sí. Estados Unidos jugó todas las fichas a favor de su aliado Inglaterra, le suministró logística, información. Entonces los cálculos fueron totalmente erróneos y se vieron envueltos en una guerra para la cual no estábamos preparados. No. Y ellos lo sabían. Desde ningún lugar. Tropas estamos bisoñas, conscriptos, porque esa época, ¿te acuerdas del Sí, servicio por militar supuesto. obligatorio que existía? Eran chicos de 18 y 19 Sí, años. por supuesto. Oficiales, suboficiales, pero digo, Sí, tropa sí, bisoña, del otro lado venían veteranos de guerra, no teníamos armamento suficiente, No, ni estábamos fusiles FAL que era mandaban. un hecho que nos iban a pasar por arriba, y si la guerra duró 49 días, y hubo momentos donde equilibramos en términos militares, fue por el heroísmo Sí. de nuestros soldados, nuestros oficiales, nuestros pilotos. Nuestros pilotos. Los pilotos de la Fuerza Aérea hay que sacarse el sombrero. Totalmente. Porque los tipos luchaban contra una potencia armada con lo de última generación, con estos aviones que, bueno, eran ellos en realidad. Bueno, ¿qué trato de decirte? Que hubo una intencionalidad que quedó rápidamente pasada por alto porque erraron todos los cálculos y no tuvieron más remedio que aceptar que no estábamos en condiciones de ganar esa guerra, que ellos nunca creyeron que se iba a producir, Claro. al menos en el territorio, ¿no es cierto? Sí, Son sí, cosas sí. terribles. Después hay que destacar en esta rápida síntesis, Vivi, la actitud de algunos pueblos hermanos que nos bancaron en esa situación, me acuerdo de Perú, por ejemplo. Sí. Y otros otras dictaduras como la de Pinochet, que no solo que no bancó, sino que aprovechó Creo que aprovechó la situación. para tensar la cuerda con Argentina en ese momento, facilitando logística y otras cosas a Inglaterra. O sea que deja mucha tela para cortar, pero me parece que lo más importante es reivindicar a quienes dejaron su vida. Lo del crucero General Belgrano es terrible, porque fue una masacre. Recordemos a la audiencia que estamos hablando, un barco de guerra, un viejo barco de la Segunda Guerra Mundial, que estaba fuera de la zona de exclusión que había determinado los ingleses, y sin embargo fue torpedeado por el Conqueror, un submarino atómico de Inglaterra, y hundido en las lejanas aguas de los mares del Atlántico Sur, 323 bajas, casi la mitad de las bajas que hubo en Malvinas, porque la guerra durante esos 49 días ocasionó 649 bajas, que hoy ya va por el doble. Eso te estaba Porque mucha gente que no pudo reciclarse, no pudo superar Eso. el trauma La que deja tasa- la guerra, y hay La tasa de suicidio. casi es lo mismo, o muy sea, alta. lo mismo o más. Cuando uno habla con los veteranos te cuentan estas cosas, te dicen, dejamos 649 vidas en las islas, pero
seguimos perdiendo vidas todos los días. No, además, bueno, hay determinadas enfermedades, amputaciones de miembros inferiores que se producen cuando uno tiene principio de congelamiento. Claro. 20 años después vos ves los resultados de ese principio de congelamiento. Entonces, 20 años después te tienen que amputar, no cuando volviste. Y no hay ni en el PAMI, ni en el APROS, no hay gente preparada para esto, que los prepare psicológicamente, que los contenga. El turno se lo dan para de acá a 5 meses, para la terapia psiquiátrica o para la medicación. Lo digo con conocimiento de causa, Sí, he trabajado en una conocen. fundación de veteranos de guerra, hemos acercado proyectos al Estado provincial, al Estado nacional. Esto no se soluciona aumentando la pensión. Esto no es una cuestión de plata. Es una contención humanitaria distinta. Sí, sí, Y es que no la hubo. Y es no la distinta, entonces, como gracias a Dios somos un país que no tiene experiencia bélica en los últimos, salvo Malvinas, en los últimos 100 años, no tenemos una experiencia No estamos bélica. preparados. Entonces no tenemos ni psicólogos, ni psiquiatras, ni médicos clínicos, ni ya a esta altura gerontólogos especializados en gente que estuvo en un campo de batalla. Sí, sí, Entonces ahí es donde yo digo, bueno, ¿quiénes son los mejores? Los ingleses. Bueno, que nuestros médicos se capaciten allá, se capaciten en Estados Unidos, que es una máquina de generar gente mutilada por las guerras, y lo he visto personalmente estando en Estados Unidos. Entonces decir, bueno, tienen toda una logística. Tienen todo desgraciadamente, pero sí, bueno. porque ellos fabrican guerras, claro. como decís vos, Entonces decir, bueno, esta gente que sabe, que por supuesto también le erra, pero bueno, tiene más experiencia, claro. Bueno, capacitemos nuestros médicos para que nuestros veteranos se sientan contenidos. Sí, ojalá pase porque tenemos que revertir esto que estábamos comentando hace un rato, el ninguneo que hubo con respecto a los veteranos. Se los metió bajo la alfombra. Se los escondió, y esto es muy duro porque son historias personales que la viven en carne propia. Felizmente la semana pasada tuvimos una gran noticia porque los familiares de 90 héroes pudieron dejar una flor al pie de la cruz que identifica dónde están los restos. Y acá hay que rescatar, despojándonos de cualquier subjetividad, lo que hizo este señor Geoffrey Cardoso, que era un oficial inglés, que fue después de la guerra, porque después de la rendición viene el sálvese quien pueda. Por supuesto. Nadie le interesa nada. Entonces, el desconocimiento absoluto. A este oficial inglés le tocó la misión de recuperar e inhumar los cuerpos de los argentinos que habían perdido la vida. Y él lo hizo con una dignidad, pero más que nada, con una perfección que hoy permitió identificarlo, porque conservó lo mejor que pudo esos restos del modo, insisto, más digno, pero además que facilitaba porque los guardó con sus pertenencias personales, rosarios, cartas, fotos, medallitas. Es tremendo, pero a su vez tiene un lado muy bueno, porque quiere decir que se está en el camino que vos estabas señalando, de recuperar la memoria y de actuar de un modo distinto al que se vino actuando en las últimas décadas. Yo me alegro tanto que esos familiares, creo que fueron 240 casi, que la semana pasada pudieron visitar las islas, que pudieron ir al cementerio de Darwin. Quedan todavía algunos, porque había 120 y pico, 121. Sí, que no se han terminado de identificar. 30, que por distintas razones, pero es probable que se pueda ir avanzando. Seguro, porque aparte la ciencia en porque eso... Porque tampoco fue sencillo esto. No. Me contaban que había cierta resistencia, porque hay todo un marco de desconfianza en los propios familiares. Que lo primero fue vencer esa resistencia, esa desconfianza, para que los familiares apoyen esto. Sí, obviamente. Tenía que dar las muestras de ADN. Fue el equipo de antropología forense de nuestra Córdoba que intervino en la comparación de las muestras de ADN, las muestras genéticas, y llegó a feliz término. Y yo creo que es una enorme y gran noticia, porque el duelo solo se puede hacer cuando se tiene la percepción directa de la muerte segura, del cuerpo, del cadáver. Y los argentinos tenemos
tenemos una nefasta Ahí experiencia. hay una cicatriz, una herida abierta que va hasta que no... Hay un agujero negro que, terrible, que no lo vamos... Las comparaciones son muy odiosas. Por Yo supuesto. sé de, que vos estás, de lo que estamos hablando, me queda claro. Sí, por y supuesto que las comparaciones son odiosas. Rescatemos como que este duelo se pudo hacer. Exactamente. Este duelo se pudo hacer y esto, de alguna forma, esos familiares pudieron cerrarlo de la forma más sana posible. Por eso es tan importante, voy a mezclar, vamos a decir, bueno, por eso es tan importante que se hagan todos los esfuerzos para que aparezca el Ara San Juan, el submarino. Totalmente. Porque pasa lo mismo con esos 44 hermanos argentinos, sus familiares necesitan saber qué pasó con ellos. Del mismo modo que los 323 víctimas del crucero General Belgrano tienen el mar argentino por tumba. Estas son las peores consecuencias de estas cosas locas, soberbias, que emprenden algunos gobiernos, algunas dictaduras y que traen o dejan este saldo, ¿no? Tito, ¿vos considerás que en algún momento recuperaremos las Malvinas? Digo, porque me parece que el tema de la guerra es como que nos tiró 100 años para atrás, Boca, ¿no? ¿Te acordás cuando éramos chicos jugamos la Boca? Vuelta a empezar. Porque estábamos en el buen camino. Había habido mucho progreso en el plano diplomático y los militares toman estas decisiones temporáneas, esta loca decisión, y empeoró todo. Así que ahora hay que rebobinar. Yo creo que sí. ¿Por qué sí, Vivi? Porque tenemos todos los argumentos a nuestro favor. Y los tratados internacionales. Todo nos favorece. Desde pero ese ¿qué lugar pasa? Está la piratería en 1830, estos tipos dijeron, bueno, es nuestra, y se quedaron ahí, siguen ahí. No va a ser sencillo. Está el problema de la población nativa, de los ex-Kelper, porque la guerra también los favoreció. Sí, por supuesto. Porque eran de segunda y le dijeron, no, ahora son de... Entonces digo... hay un tema geopolítico. Está todo ahí. Económico. Pero yo veo que pasito a pasito, con mucha paciencia y perseverancia y tenacidad, se va a lograr. Porque finalmente, se tiene que aceptar que son argentinas, que es una usurpación lo que están haciendo. Entonces, el ámbito internacional, que hasta ahora favorece a Inglaterra, nosotros la empeoramos cuando quisimos llevar las cosas al terreno de la guerra y de la violencia. Ahora hay que llevarla por otro camino. Yo confío que con el paso del tiempo, no sé si estas generaciones presentes, las que vengan, pero algún día la bandera argentina va a volver a flamear ahí porque es lo que corresponde, por derecho propio.